nuevo canal, RJ Lebrancón. Dentro de la sección retro te presenta este vídeo. Bienvenido a Alcatraz. Seguramente la cárcel de Alcatraz es la más famosa del mundo porque aparece en más de 80 películas. Y eso que solo estuvo en funcionamiento durante 29 años, desde 1934 hasta 1963. Pero era, al menos en apariencia, la cárcel más segura de Estados Unidos. Alcatraz ofrece las máximas garantías de seguridad. Es una prisión invulnerable. Las cárceles estadounidenses solían tener un guardia por cada 10 reclusos, pero en Alcatraz había, en cambio, un guardia por cada 3 reclusos, de modo que los reclusos estaban mucho más vigilados. Y además era imposible excavar un túnel bajo la prisión porque todo el suelo de la isla, en sus 22 acres de extensión, es de roca viva. Por eso muchos llaman a Alcatraz La Roca. Bienvenidos a La Roca. La película La Roca se rodó en la mismísima isla de Alcatraz, que está en la bahía de San Francisco. Y el personaje de Sean Connery presume de ser la única persona que logró fugarse de la isla. Sí, señor. Y con éxito. Pero en realidad hubo 14 fugas en Alcatraz, aunque es cierto que casi ninguna tuvo éxito. De los 36 reclusos que participaron en esas 14 fugas, 22 fueron recapturados, otros 7 acabaron muertos a balazos por los guardias de la prisión y 2 más murieron ahogados en las frías aguas que rodean la isla. Y los 5 que faltan para llegar a los 36 están considerados como desaparecidos. Me pregunto si lo habrán logrado. Se han ahogado. Sí, señor. La película Fuga de Alcatraz cuenta la historia real de 3 de los reclusos a los que se dio por desaparecidos. Fueron Clarence Anglin, su hermano John Anglin y el líder de la fuga, Frank Morris, que tenía un altísimo cociente intelectual de 133 y que era un maestro de la evasión. Vaya hombre, si son los Anglin. ¿Qué hacéis vosotros aquí, excursión en la isla? El gran Clint Eastwood interpretó a Frank Morris en Fuga de Alcatraz. Y para fugarse, Morris y los hermanos Anglin hicieron agujeros en las paredes de sus celdas, aprovechando que el cemento estaba corroído por el salitre del aire. En sus literas dejaron cabezas como esta, hecha con pasta de papel y pelo humano recogido de la peluquería de la prisión. Y meses antes de la fuga, robaron 50 impermeables con los que poco a poco fueron construyendo una balsa. Todos esos detalles fueron recreados por los conocidos cazadores de mitos de Discovery Channel con el fin de comprobar si los 3 prisioneros pudieron fugarse realmente. Vivos o muertos, me imagino que los 3 fugados alucinarían si supieran que vamos a montar en un bote e intentar seguir sus pasos para un programa de televisión. Luego veremos si los cazadores de mitos llegaron a la orilla, demostrando así que la fuga de Alcatraz pudo ser un éxito. Pero antes conozcamos otras terribles prisiones, como el llamado Palacio de Lecumberri, diseñado inicialmente para unos 800 reclusos, pero que llegó a dar cabida a más de 5.000 reclusos, casi 7 veces más de lo previsto. Estaban tan hacinados que había celdas de 3 metros cuadrados en las que dormían hasta 15 reclusos. Y como en el suelo no cabían todos, algunos tenían que dormir atados a las paredes. Era un lugar tan aterrador que al Palacio de Lecumberri también se le llamaba el Palacio Negro. The Black Palace, Lecumberri, the dreaded prison of Mexico and thought to be the hardest prison by far in North America. A pesar de su nombre, el Palacio de Lecumberri no está en Navarra, sino en Ciudad de México. Pero fue construido justo al lado de la calle Lecumberri, bautizada así en honor a un noble navarro. Así que al final decidieron usar ese mismo nombre también para la prisión. Una prisión que fue clausurada a finales de los años 70, después de 76 años en funcionamiento. Y en todo ese tiempo solo hubo 2 evadidos. El primero fue el mítico Pancho Villa, y muchos años después escapó de Lecumberri un joven norteamericano llamado Dwight Walker, que logró fugarse disfrazado de mujer. I think you can escape from prison dressed as a woman.
Dwight Walker narró su increíble fuga en un libro titulado Fuga de Lecumberri, que fue adaptado a televisión en un impactante telefilm. Pero al menos tan dura como Lecumberri era la llamada Isla del Diablo, un islote de la Guayana francesa no muy lejos de Brasil, que fue utilizado como prisión por el gobierno francés. Por allí pasaron hasta 80.000 prisioneros y solo uno de ellos logró escapar con vida. Henri Charrier, alias Papillon. Tú eres Papillon, ¿verdad? Sí. La película Papillon, con el gran Steve McQueen en el papel principal, muestra cómo el intrépido Henri Charrier se hizo a la mar con una rudimentaria balsa rellena de cocos en la que estuvo 4 días a la deriva hasta alcanzar tierra firme. Y por cierto, después de tantas aventuras, Papillon murió en Madrid por un cáncer de garganta. Lo siento. Ya lo sé. Otra famosa isla-prisión es la isla de Robben, en Sudáfrica, donde estuvo encerrado el legendario Nelson Mandela. Él era uno de los 3.000 presos políticos que el apartheid encerró en esa isla en unas condiciones durísimas. Entre otras razones, porque solo podían tener una visita cada 6 meses de un máximo de 30 minutos de duración. Y el único libro que podían tener en su celda era la Biblia. Por algo Matt Damon quedaba impactado al visitar esas celdas en Invictus. Es muy pequeño. Es increíble. También está en un islote la prisión de la que se escapa el Conde de Montecristo. Y ojo, porque este conde es un personaje de ficción, pero la prisión en la que transcurre su historia existe en la vida real. Es el llamado Castillo de If. Está frente a las costas de Marsella y se usó como cárcel durante casi 4 siglos, hasta finales del siglo XIX. Desde entonces, y a lo largo de 60 años, en ese islote solo vivieron el farero y su familia. Imaginen lo inquietante que debió ser para ellos vivir solos en una antigua isla-prisión durante 6 décadas. Bueno, amigo mío, te preguntaría quién eres, pero en vista de tus andrajos y de que el castillo de If está a 3 kilómetros... no hace falta. Nos falta por saber qué les pasó a los cazadores de mitos en su intento por emular la fuga de Alcatraz. Y atención, porque a bordo de su rudimentaria balsa lograron llegar a tierra firme. ¡Lo conseguimos! En poco más de 40 minutos surcaron los 5 kilómetros que hay desde la isla de Alcatraz hasta la ciudad de San Francisco, demostrando así que la verdadera fuga de Alcatraz pudo haberse completado con éxito. Aunque nunca sabremos con seguridad si Frank Morris y los hermanos Englin tuvieron la misma suerte que los cazadores de mitos en su fuga de Alcatraz. ¿Qué posibilidades hay? Pocas. También había poquísimas posibilidades de fugarse de la cárcel turca en la que fue encerrado Billy Hayes. Pero contra todo pronóstico, el joven Billy logró evadirse. El Expreso de Medianoche es una película basada en hechos reales que cuenta la escalofriante historia de Billy Hayes, un turista norteamericano que fue encarcelado en Turquía por intentar salir del país con 2 kilos de hachís escondidos bajo la ropa. Inicialmente fue encerrado en la cárcel de Salmanzillar, una de las más duras del país, pero tras 2 años de encierro fue trasladado al hospital psiquiátrico de Bakirköy, descrito por el propio Billy Hayes como una prisión para lunáticos. Y es que era un lugar todavía más duro que la primera cárcel turca en la que estuvo. Debéis de estar locos. Sí, aquí estamos todos locos. Después de casi 5 años en esas terribles prisiones, Billy Hayes empezó a temer que ampliasen su pena hasta la cadena perpetua. Así que optó por la fuga. Y no les contaremos cómo lo hizo para no destripar la película. Lo mejor es salir por pies de aquí. Lo antes posible. Sí, pero ¿cómo? Cogiendo el expreso de medianoche. ¿Qué es eso? No es un tren. Es como llamamos aquí dentro a la fuga. Algunas tomas del Expreso de Medianoche se filmaron en suelo turco, en la ciudad de Estambul. Pero completar el rodaje en Turquía era del todo imposible, teniendo en cuenta la pésima imagen que se da del país en esta película. Bueno, aquí no hay abogados rectos. Todos son torcidos como las horquillas.
Ya lo comprobarás. Reciben clases especiales de corrupción en la escuela nocturna. Al no poder filmar en las verdaderas prisiones en las que estuvo Billy Hayes, los productores de la película recorrieron medio mundo buscando una cárcel antigua comparable a las turcas. La buscaron en Creta, en Chipre, en Israel, en Sicilia, en Francia e incluso en España. Pero al final la encontraron en Malta. Y así la supuesta cárcel turca de El Expreso de Medianoche es en realidad el fuerte de San Telmo en la ciudad maltesa de La Valeta. Y curiosamente ese mismo fuerte fue utilizado para recrear la ciudad de Jerusalén en la película de Brad Pitt, Guerra Mundial Z. Así que los zombies de esta película corren por los mismos escenarios de El Expreso de Medianoche. Oh, eso es grave. ¿Tú crees? Sí, hijo, sí. El gran protagonista de la película es el malogrado Brad Davis, que tenía solo 29 años cuando rodó este film y que lo tenía todo para terminar siendo una estrella de Hollywood. Pero por desgracia, este actor era adicto a la heroína y precisamente por compartir jeringuilla contrajo el virus del SIDA. Por desgracia, te traigo malas noticias. Finalmente, Brad Davis murió de SIDA con solo 41 años de edad, pero dejó para la historia una interpretación sobrecogedora en un papel que, por cierto, estuvo a punto de perder por culpa de un coche estropeado. No comprendo. Escuchen, cuando todavía no era más que un aspirante al papel principal de esta película y yendo precisamente de camino al casting, al joven Brad Davis se le estropeó el coche. El pobre llegó al casting 2 horas tarde y manchado de grasa por completo por haber estado arreglando el motor. Pero por suerte para él todavía le estaban esperando. Y quizá precisamente por la tensión acumulada, Davis hizo su prueba de casting con tanta energía que de inmediato se convirtió en el candidato favorito del director de la película. ¿Cómo se llama? ¿Quién? El director de El Expreso de Medianoche se llama Alan Parker. Nació en Londres, tiene ya 71 años y ha dirigido películas tan impactantes como Arde, Mississippi, Evita, La vida de Debbie Gale o The Wall, inspirada en el mítico álbum de Pink Floyd. Pero seguramente El Expreso de Medianoche es su película más importante. Y en ella, el propio Alan Parker aparece brevemente haciendo un cameo en la secuencia del aeropuerto. Le vemos justamente ahora, con el pelo largo y tan joven que cuesta reconocerle. Yo no digo que esté bien o mal. Me limito a exponer un hecho. Un hecho que demuestra la calidad de la película es que obtuvo 6 nominaciones al Oscar, en categorías tan importantes como las de Mejor Película y Mejor Director para el mencionado Alan Parker. Bien, eso, me gusta. Y además ganó 2 Oscar. Fueron los de Mejor Banda Sonora para el italiano Giorgio Moroder, siendo además la primera vez que una banda sonora compuesta con sintetizador ganaba el Oscar, y Mejor Guión Adaptado para el entonces principiante Oliver Stone, que más tarde se convertiría en el respetado director de Platoon. El que no ganó el Oscar, y sin duda lo merecía, fue John Hurt. Este respetadísimo intérprete fue nominado al Oscar de Mejor Actor Secundario por su impresionante trabajo en El Expreso de Medianoche. Y para tener el desaliñado aspecto que necesitaba su personaje, John Hurt no se duchó en los 53 días que duró la filmación de la película. Imaginen el pestilente aroma que acabó teniendo. Y que lo digas. Las mayores víctimas de su aromática técnica de interpretación fueron sus compañeros de reparto, que tuvieron que soportar los efluvios de John Hurt. Pero en cualquier caso, El Expreso de Medianoche puso a John Hurt y también a Brad Davis en el Olimpo de actores que han triunfado en el cine carcelario, donde también están James Cagney, Clint Eastwood, Steve McQueen, Paul Newman, Burt Lancaster, Tim Robbins o Luis Tosar. Pero tú tranquilo, Julián, te prometo yo que te vas a pasar una noche de puta madre en la enfermería. Palabra de mala madre.
Thank you.